voy a leer de nuevo la porción que estamos viendo, ¿ya? Es del versículo 1 hasta el versículo 10, la vamos a leer rápidamente. Dice así, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hasta ahí nomás vamos a leer en esta ocasión. Bien, hemos estado viendo este segundo libro de Timoteo, donde nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo, hemos dicho que está en prisión en Roma, una muy diferente prisión a la primera vez donde él estaba en una casa alquilada. Ahora él está en una prisión, seguramente en una de esas prisiones que se le llama normalmente mazmorra. Era el lugar más tenebroso en el cual un preso podía caer, y ahí estaba el apóstol Pablo. Muchas veces era la prisión de aquellos que iban a ser condenados pronto a morir. Y Pablo lo sabía, porque sabemos que en el capítulo 4 él está diciendo que está listo para partir y que ha terminado su carrera. Y entonces él entiende por parte del Señor que él ya ha cumplido su cometido en este mundo. Entonces, en este segundo libro, el apóstol Pablo le interesa muchísimo que Timoteo pueda de alguna manera tomar esta posta que él va a entregar, porque ya no va a estar. Y él necesita que hombres idóneos, hombres fieles al Señor, puedan continuar con la obra del Señor. Y entonces le escribe esta carta. Y le pide también que le lleve algunas cosas, como se va a decir allá en el capítulo 4. Y entonces en el capítulo 1 tenemos lo que podríamos titular como la fidelidad en el ejercicio del don. Ya que Pablo habla a Timoteo que avive el fuego del don que estaba en él, y que había sido reconocido por los ancianos, que había sido reconocido por él, y entonces le anima a que él siga ejercitando aquel don a pesar de las circunstancias difíciles que se avecina. Porque una cosa que se describe aquí en este segundo libro a Timoteo es las circunstancias difíciles, los tiempos peligrosos que se avecinan, que vienen, que ya estaban llegando, y que en el día de hoy es igual para nosotros. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde la gente tiene comezón de oír, pero de oír no la verdad, sino que de oír cosas que le agradan a ellos, cosas que realmente les sirvan para subir su alma, su espíritu, su ego, y no lo que realmente necesitan escuchar, porque necesitan ser despertados a la realidad espiritual, que viven lejos de Dios. Y entonces Pablo le va a decir a Timoteo que predique la palabra, pero la palabra de Dios, no lo que la gente quiere oír, sino que lo que Dios tiene que decir. Y le dice que lo haga a tiempo, fuera de tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo. Y entonces Pablo se preocupa de que Timoteo pueda comprender y pueda servir al Señor con fidelidad. Ahora, en este capítulo 2, lo que vamos a ver es la fidelidad del discipulado. Y Pablo entonces va a describir aquí cómo tenía que hacerlo Timoteo para que la palabra de Dios pudiera permanecer en el tiempo. A pesar de la ausencia de Pablo, a pesar de la ausencia de Timoteo después, y a pesar de la ausencia de todos esos grandes hombres de Dios que han vivido durante el tiempo, pero que cuando ellos parten de este mundo, no se llevan consigo la palabra de Dios ni la enseñanza, sino que la instruyen a otros, para que otros la reciban y la puedan comunicar a otros, y así sucesivamente.
se comunica la verdad a otros, otros la reciben y la vuelven a comunicar a otros, y otros la reciben y la vuelven a comunicar. Se transmite así. De esa manera, fíjese usted de que Dios ha provisto a través de esta enseñanza de 2 Timoteo, versículo 2 principalmente, que la verdad de Dios persista en el tiempo, a pesar de los hombres de Dios. Y entonces Pablo le va a decir a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí en realidad le está dando diríamos nosotros, la energía, el motor, para que Timoteo pueda llevar a cabo esa gran tarea de entregar la enseñanza. Y esos hombres fieles, entendiendo la enseñanza, comprendiendo la enseñanza, la puedan transmitir a otros de su generación y esos a otros de otra generación y así sucesivamente. Pero esa es una tarea que a veces es bastante difícil. A veces uno no ve los resultados en forma inmediata porque es una tarea, un trabajo a largo plazo. Pero requiere discernimiento en el sentido de ver a esos hombres fieles que van a servir para transmitir la verdad de Dios. Y como es una tarea urgente, no hay tiempo que perder. Y entonces Pablo le va a decir en el versículo 1, tú tienes que fortalecerte en la gracia de Dios. Tienes que realmente tomar aquel impulso, que la gracia de Dios pueda inundar tu corazón, que el poder de Dios a través de su gracia inunde tu vida para que puedas emprender este trabajo que requiere mucho tiempo y dedicación. Enseñar la palabra de Dios a otros hermanos, pero a través del discipulado. No basta con enseñar la Biblia 1 hora como lo hacemos en una reunión, y está muy bien, no estoy diciendo que no corresponda, está bien. Se hacen reuniones, se le coloca un horario, se le colocan ciertos días, y uno cumple con ese horario y con lo que corresponda en ese día, ya sea enseñanza, ministerio, oración o estudio. Y está bien. Pero el discipulado es mucho más que eso. Requiere invertir mucho más tiempo. No un día, todos los días. No 1 hora, muchas horas. Muchas horas. Hay que abrir el hogar, hay que abrir la casa. A veces, muchas veces. Hay que atender las inquietudes, las consultas, las preguntas. Hay que investigar. Todo eso está involucrado ahí en el versículo 2. Entonces, lo que va a capacitar a Timoteo para que desempeñe lo que sale en el versículo 2 es la gracia. La gracia de Dios para seguir adelante en esta gran tarea que se nos ha encomendado. Bien. Versículo 2. Sí, la palabra del Señor. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, esta es la tarea que Timoteo tenía que emprender. Este es el trabajo que tenía que realizar Timoteo. Y fíjese que este trabajo está abocado principalmente a ciertas personas específicas. Porque dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces es un asunto específico y bien detallado lo que tenía que hacer Timoteo y con quiénes lo tenía que hacer. Esto no quiere decir, lo dijimos la vez pasada, esto no quiere decir que aquellos que no sean fieles no tienen ninguna posibilidad o no tienen ningún servicio o no tienen ningún ejercicio que realizar en el cuerpo de Cristo. Sí, no, mire, todos los creyentes somos útiles, absolutamente todos los creyentes, ningún creyente sobra, pero para transmitir la verdad de Dios de generación en generación se necesitan hombres específicamente como aquí se describe. ¿Por qué?
porque es la palabra de Dios que no necesita ser modificada. No necesita que se le agregue algo, que se le quite algo, sino que se necesita que se transmita tal cual ha salido de la presencia de Dios. Y entonces Pablo es un ejemplo de esto. Y por eso él se menciona aquí y le dice a Timoteo, con toda libertad y con toda confianza, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces Pablo le está diciendo, mira, todo lo que te han dicho acerca de mí, lo que yo he enseñado, como yo he vivido, todo lo que yo explico en todas las iglesias de Dios, esto encarga a hombres fieles. Pablo no tenía ningún problema en que lo que se decía de él en cuanto a lo que él enseñaba y en cuanto a cómo vivía lo que él enseñaba, se transmitiera a otros. Tenía una certeza, tenía una confianza, tenía una seguridad de que él vivía conforme a lo que predicaba. Dijimos la vez pasada y contamos un ejemplo muy gráfico de esto. Cuando un predicador estaba enseñando en una iglesia y termina su enseñanza y él veía que en realidad el auditorio pareciera que estaba muy atento a lo que él enseñaba y se bajó muy complacido por los rostros que él veía desde la tarima, y en su caminata en el pasillo le pregunta a una hermana mayor que qué le había parecido el mensaje, y la hermana mayor sin mayores inconvenientes le dice, sabe, mijito, en realidad no escuché muy bien lo que usted estaba diciendo. Y el predicador se sorprendió y entonces le dijo, ¿acaso había problemas en el audio? Y le dijo, no, lo que pasa es que su vida hablaba mucho más fuerte de lo que usted decía ahí adelante. Y entonces claramente eso significaba que la vida del predicador no estaba de acuerdo con lo que estaba enseñando, con lo que estaba diciendo. Pablo no tiene este problema. Y quiere el Señor que ninguno de nosotros tenga este problema. Nosotros lo que normalmente enseñamos la palabra de Dios, tenemos que vivir conforme a lo que enseñamos. Es lo que Dios espera de los enseñadores de la Biblia. Es lo que los hermanos esperan cuando escuchan a un enseñador que realmente viva lo que está enseñando, porque es de gran utilidad cuando alguien le pregunta al hermano, bueno, pero ¿cómo se puede vivir de esa manera que usted ha dicho ahora? Y entonces es necesario que el hermano sepa y le pueda responder las inquietudes sinceras, que muchas veces uno no sabe cómo vivir la vida cristiana. Y entonces Pablo no tiene ningún inconveniente en esto. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice y a lo que muchas veces nosotros también decimos. Nuestra vida tiene que ir acompañada del testimonio que estamos entregando. Bueno, Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eran muchos los testigos, es decir, Pablo no solamente le hablaba a unos pocos, sino que le hablaba a muchos, y vivía de la misma manera aquí como en cualquier lugar donde él andaba. Vivía exactamente de la misma manera. Tenía solo un estilo de vida, que era vivir delante del Señor. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles. Y este encargar significa que le tenía que entregar toda esa enseñanza que estos testigos podían dar fehacientemente testimonio, valga la redundancia, de lo que Pablo enseñaba era verdad porque también lo vivía. Entonces esa misma enseñanza Timoteo la tomaba y Timoteo lo vivió en carne propia porque era un colaborador que andaba siempre con el apóstol Pablo, en su gran mayoría anduvo con el apóstol Pablo. Específicamente Pablo lo dejaba, aunque no le gustaba mucho, pero lo dejaba a veces específicamente en ciertos lugares, como ahora aquí, que lo deja en Éfeso. Y no está Pablo con él. Y entonces Timoteo también pudo vivir y pudo ver con sus ojos que lo que enseñaba Pablo lo vivía. Y entonces tenía que tomar toda esa enseñanza y entregársela, dársela a hombres fieles.
Y entonces Timoteo tenía que dedicar, invertir tiempo en hombres fieles, en creyentes fieles, porque esos creyentes fieles iban a hacer o a cumplir un gran propósito en la obra del Señor y un propósito a largo plazo. Tanto es así que esa enseñanza fiel ha llegado hasta el día de hoy a nosotros y debería de persistir esa enseñanza fiel hasta que el Señor nos lleve a nosotros, por lo menos. Y entonces esto ha perdurado en el tiempo y tiene que seguir haciéndose. Es decir, este versículo 2 es una verdad que hasta el día de hoy nosotros tenemos que cumplir. Pero en cuanto a Timoteo se le encarga esto, que lo enseñe, que lo entregue, que confíe esas palabras, esas verdades a estos hombres fieles, que a su vez estos hombres fieles, confiables, que no van a introducir innovación en lo que se le está entregando, sino que ellos van a recibir todo lo que se le está entregando y eso mismo ellos van a indagar y van a vivir esas mismas verdades para que también ellos sean idóneos, aptos para enseñar, para instruir también a otros. Entonces, fíjese usted que aquí tenemos una cadena que se transmite. El apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles y estos hombres fieles a otros. Y es una cadena que no se rompe, pero se necesita de hombres fieles en esta cadena de transmisión para que transmitan lo que se les ha entregado. En el día de hoy tenemos tanta enseñanza. Tenemos tantos predicadores, es cosa que usted ingrese al internet nomás, ahí al YouTube o a cualquier otra página y coloque lo que usted quiera colocar del tema que usted quiere colocar y aparece una predicación. Pero ¿será realmente la verdad de Dios la que se está predicando ahí? ¿Será esa misma verdad que el apóstol Pablo dijo? Esa verdad transmite a hombres fieles para que ellos enseñen a otros. ¿Será esa la misma verdad? Tenemos que tener discernimiento, mis queridos hermanos, para darnos cuenta qué es la verdad que el apóstol Pablo enseñó y vivía, que es esa misma verdad que le entregó a Timoteo y Timoteo se la entregó a hombres fieles y estos hombres fieles a otros hombres y así de generación en generación. No todo lo que diga el hombre que va a leer un trozo de la Biblia y explicar es bíblico. Hay muchas personas que andan con la Biblia y leen un trozo de la Biblia, pero enseñan cosas que están totalmente contrarias a la palabra de Dios y muchas veces son con fines y propósitos personales y son capaces de argumentar en el griego, en el hebreo, en la palabra aquí, la palabra por allá, pero no tiene una consistencia bíblica la enseñanza. Nunca la palabra de Dios se va a contradecir a sí misma, nunca, absolutamente nunca, sino que es una verdad consistente en los 66 libros de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muchas veces en el Antiguo Testamento se enseña el principio bíblico y en el Nuevo Testamento se ve la práctica de ese principio y que permanece. Muchas veces es así. Y entonces, eso es la verdad de Dios, que tiene consistencia en todo lo que es su palabra. Bueno, esos hombres fieles tenían que transmitir, tenían que traspasar estas verdades doctrinales tal cual el apóstol Pablo las entregó. Fidelidad en la enseñanza. Eso es lo que se requiere hasta el día de hoy. Muchas veces se va a enseñar cosas que no son populares en algunos lugares. En lugares donde se ha dejado de practicar. Mire, menciono solo una cosa, hermano, que quizás muchos de ustedes se han dado cuenta y es conocida por varios. Por ejemplo, el velo en la dama, en la señorita, en nuestras hermanas. En algunos lugares que antes usaban velo en la asamblea.
Ahora han dicho que el velo en realidad era una costumbre y no es una doctrina. Era una costumbre para aquella época antigua y que ahora no es una doctrina. Y tiempo atrás se defendía como una doctrina, pero ahora ya no, sino que se cambió esa doctrina al decir que es una costumbre de la época. Y muchas cosas se argumentan diciendo que era una costumbre de la época y que ahora los tiempos son diferentes, los tiempos han cambiado, los tiempos son distintos y tenemos que adecuarnos a los tiempos. Dije la vez pasada y pareciera ser cierto que hay un grupo de personas que quieren modificar la Biblia porque dicen que la Biblia tiene muchísimos años, muchísimo tiempo, y quieren modificar algunas partes de la Biblia que no están de acuerdo a la época en que estamos viviendo. Esos no son hombres fieles, absolutamente para nada. Entonces se necesitan hombres fieles. Necesitamos de ti, hermano y hermana, que sean fieles en transmitir la verdad de Dios, tal cual está en la palabra de Dios, tal cual el apóstol Pablo la transmitió, y Timoteo la transmitió a otro, y otros a otros. Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso es el discipulado, eso es Mateo 28. Es lo que el Señor mandó, hacer discípulos a todas las naciones, absolutamente en todas las naciones. Se requiere, y este trabajo, hermano, este trabajo requiere dedicación, requiere esfuerzo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que tenía que esforzarse en ese trabajo, en esa empresa, una empresa que iba a tener grandes dividendos espirituales y que gracias a esa empresa, el día de hoy nosotros podemos decir que entendemos la verdad de Dios y que queremos vivir conforme a esa verdad y que nos esmeramos por transmitir esa misma verdad a otros porque queremos que otros vivan también esa misma verdad que se nos ha entregado. Tremendos beneficios. Tenemos que dar gracias al Señor por esos hombres de antaño que invirtieron tiempo en esto, que se dedicaron a esto, pero que ahora necesitamos nuevos hombres, nuevos creyentes que inviertan tiempo también en esto y que sean fieles. Bien. Versículo 3. Como esta tarea no es tan fácil, no es tan como los tiempos modernos que a veces uno quiere invertir lo menos tiempo posible en las cosas y por eso a veces uno compra comida preparada, por ejemplo, y la coloca en el microondas, le da una vuelta a la perilla, suena el tiro y tenemos listo la comida y estamos todos almorzando tranquilamente en 30 minutos. Y nos desocupamos pronto. Bueno, este trabajo no es así. No es así. Y entonces dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo sabe que lo que está pidiendo a Timoteo, porque él lo ha hecho, él lo ha vivido. Pablo no está pidiendo algo que no sabe y que no ha vivido y que no ha practicado. Pablo lo ha vivido y lo ha practicado y lo ha enseñado así. Y producto de eso es, por ejemplo, Timoteo, Silas y otros colaboradores que han estado con él. Y entonces, como Pablo sabe lo que significa eso, le dice, tú pues sufre penalidades. Y entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo con esta expresión, sufre penalidades, es que lo está invitando a él a que participe de los sufrimientos del siervo de Dios, en el servicio que ha prestado a Dios. El siervo de Dios, mi querido hermano, no es un creyente que todos los días le vaya bien en el servicio al Señor. Muchas veces tiene enfrentamiento, y no porque el siervo de Dios sea conflictivo, no, para nada. Es porque en realidad se levantan,
se levantan enemigos, se levantan opresores que no están de acuerdo ni a gusto con lo que él está enseñando y a las personas que le está enseñando. Entonces comienza a levantarse algunos que no les gusta eso y lo hacen sentir y lo hacen presente. Y usted se va a encontrar de que muchas veces, a veces una persona que usted sale ahí a golpear la puerta y quiere que le enseñen, a la semana siguiente puede salir otro familiar y le dice, no está para eso, está ocupada, no tiene tiempo. Y es porque le molesta eso. Y entonces eso es parte del servicio del Señor. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, tú comparte con nosotros el sufrimiento en el servicio cristiano. Y por eso le dice, sufre penalidades. Esa expresión sufre significa comparte con nosotros el sufrimiento, el soportar los sufrimientos. Eso es lo que implica esa expresión. Es que participe con nosotros en los sufrimientos del servicio cristiano. Y le dice Pablo entonces a Timoteo, mira Timoteo, tú no te restes del sufrimiento que viene por el servicio al Señor. Sirve al Señor. Pero quiero decirte que en el servicio al Señor hay sufrimiento. Pero también quiero decirte, Timoteo, que el sufrimiento no lo llevas tú solo, sino que lo llevamos todos nosotros. Pero no solamente nosotros, sino que también el Señor junto con nosotros. Y entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es que en el servicio cristiano y en medio de los sufrimientos tenemos consolación. Nos consolamos unos a otros y el Señor nos consuela. Porque tenemos un Dios rico en misericordia y rico en consolación. Y entonces, Timoteo, tú no vas a estar solo. Hay muchos hombres de Dios. ¿Sabe que Elías pensaba que estaba solo? Y pareciera que hasta se molestaba con Dios porque pensaba que estaba solo. Y tuvo que escuchar una respuesta del cielo. No estás solo, Elías. Mira, pareciera que tus ojos, tu vista te hace pensar que estás solo. Pero no estás solo, Elías. Hay 5.000 hombres que no han doblado su rodilla contra Baal. No estás solo, Elías. Hermano, no está solo usted en el servicio a Dios. No está solo en los sufrimientos. Hay otros que comparten los mismos sufrimientos. Y está el Señor, quien quiere consolar, porque ha pasado por los mismos sufrimientos cuando estuvo aquí cual siervo de Jehová. Y fue fiel, siervo de Jehová. Entonces tú pues sufre penalidades. Y ahora le dice cómo. De tal manera, estos sufrimientos provienen, dice, por ser soldado de Jesucristo. Pero antes de eso le dice cómo. Y entonces va a comparar o le va a dar una similitud de cómo estos sufrimientos deben de llevarse a cabo. Y le dice como buen, es decir, como aquel que desempeña la tarea que se le ha encomendado. Eso es bueno. Alguien bueno, en este caso aquí un soldado bueno, es aquel soldado que lleva a cabo la tarea que se le ha encomendado. Un soldado malo es aquel que no obedece la instrucción, es aquel que no lleva a cabo la tarea que se le ha descrito. Pero aquí como buen soldado de Jesucristo significa que tú sufres penalidades como aquel soldado que cumple sus funciones. Y cada creyente tiene una función de parte del Señor que se le ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene un don, mínimo un don. Y ese don es para que lo desarrolle, para que lo alimente, para que lo nutra y lo desarrolle para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y cumplir esa tarea, cumplir esa función, lo va usted a calificar como buen soldado de Jesucristo. Mínimo es esa función que cada uno de nosotros tenemos.
Hay otros servicios que el Señor seguramente le va a encomendar. Pero lo mínimo es el desarrollo del don. Ojalá todos los que estemos aquí sepamos a lo menos cuál es el don. Porque uno se encuentra muchas veces con la sorpresa de que hermanos y hermanas, entre paréntesis, el don que el Señor da no lo da solamente a los varones, lo da a las hermanas también. Cada hermana en Cristo tiene un don que tiene que desarrollar, que tiene que ejercer. Ahora, claro, el Señor le dará el don adecuado y le va a dar el lugar adecuado para desarrollarlo y para ejercerlo, pero también lo tiene. Y con el tiempo uno a veces se encuentra con hermanos y hermanas que no saben cuál es su don, que pareciera que ni siquiera saben que tienen un don. Y eso sí que es lamentable. Eso sí que es tiempo perdido. El no saber lo que tengo. Mire, Dios me ha dado algo por su espíritu, no solamente la salvación, sino que también un don. 1 Corintios capítulo 12 me dice que me ha dado un don por el Espíritu Santo para el desarrollo. Y el desarrollo no solamente individual del creyente, sino que también colectivo del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo necesito que usted desarrolle ese don y que lo ejerza en medio del pueblo, del cuerpo de Cristo, para que todos nosotros nos nutramos y estemos bien equipados para la obra del ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Si no lo ejerce, el cuerpo se resiente y Dios tendrá que levantar a otro hermano o hermana que pueda desarrollar aquel servicio, aquel don. En 1 Timoteo, fíjese usted que se ve a las hermanas, a veces a las viudas, abriendo sus casas, consolando, animando, alojando, lavando los pies, dice también. Don de servicio, tan necesario hasta el día de hoy. Bueno, tú como buen soldado, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado. Todos saben lo que significa ser soldado, por lo menos en el papel. Los que hicieron el servicio militar, por ejemplo, saben mucho más que yo no lo he hecho. Pero en el papel yo puedo decir que mínimo un soldado significa que uno que se pone bajo las órdenes de un superior y entrega y se aboca exclusivamente a las órdenes de un superior, porque es soldado. No es general, no es capitán, es soldado. Es uno que depende de su general, de su capitán. Es uno que está para el servicio. Es uno que está para agradar y seguir las órdenes del general, del capitán. Y qué sorprendente es que nos demos cuenta, queridos hermanos, que nuestro capitán, que nuestro general es Jesucristo, ya que dice aquí soldado de, ese de significa procedencia. Entonces yo soy un soldado que proviene de Jesucristo. Jesucristo es mi capitán, Jesucristo es mi jefe, Jesucristo es mi coronel. Jesucristo es la autoridad máxima en este regimiento. Él es la autoridad máxima. Y yo me debo a las órdenes de Jesucristo. Él es mi capitán. Y este capitán, fíjese usted, que ha experimentado los sufrimientos también, es uno que me entiende, es uno que se compadece con sus soldados y que va a estar siempre para ayudar a todos los soldados que están dispuestos a las órdenes de Jesucristo. Ser soldado, querido hermano,
requiere fidelidad, requiere dedicación, requiere saber también en el ambiente en que está siendo introducido. Fíjese que el ser soldado nomás, el estar en el servicio militar, por ejemplo, uno sigue órdenes. Si le dicen que tiene que levantarse a las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana no más puede dormir, y eso hasta las 3:30 será, porque entre bañarse, vestirse y todo lo demás, no le puede decir, no, mire, déjeme un ratito más aquí, por favor, que tengo sueño todavía, un ratito. No. Hay que estar ahí. Ay del que llegue tarde. Por lo que me han contado algunos amigos que hicieron el servicio militar, y los que ustedes están aquí lo han hecho, ay del que llegue tarde a las órdenes del capitán. Bueno, todo eso implica ser soldado. Ahora el apóstol Pablo, fíjese usted que va a ilustrar con figuras. Y va a decir, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Va a seguir con esta figura, ya que la ha mencionado antes, soldado. Y entonces va a ampliar esta figura. Pero ahora va a decir algo para que todos comprendamos. Ahora aquí se lo está diciendo a Timoteo, y para que Timoteo realmente entienda. Ahora Timoteo veía a los soldados. Pablo estaba frente a los soldados también ahí, en la cárcel, en prisión. Y entonces no era ajeno esta figura de los soldados a los cristianos, a los creyentes. Y entonces le dice así, ninguno. Este ninguno significa que no hay excepción. Esto significa que todos ustedes menos yo. No significa eso. Ninguno significa que todos los que estamos aquí, todos los que somos creyentes en realidad, todos, absolutamente todos, que milita. Y aquí la palabra es cumplir el servicio militar. O sea, que está dentro, está enrolado, está en el servicio del Señor. Es un soldado de Jesucristo. Todos nosotros somos soldados de Jesucristo. Entonces está diciendo aquí que ninguno que es soldado de Jesucristo se enreda. Esa palabra significa entretejer. Así es como la tela araña. Así. Telas para ambos lados. Entonces dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que la vida de todos nosotros tiene emprendimientos. Tenemos que hacer cosas. Todos nosotros para vivir tenemos que hacer cosas. Cosas legítimas. No cosas pecaminosas, no, cosas que son legítimas, que son lícitas. Pero dice aquí que el que está en la milicia de Jesucristo no se enreda, no se deja atrapar por las cosas de la vida cotidiana que son legítimas, pero que no nos pueden atrapar, no nos pueden absorber esas cosas, porque estamos en la milicia de Jesucristo. No podemos quedar enredados, no podemos quedar atrapados como una mosca cuando vuela libre y de repente se queda atrapada por una tela araña. Y por más que se mueve, no se puede desenredar. Y después la araña sale y cumple su cometido. Y esa mosca dejó de prestar la utilidad o el servicio que prestaba, y lo más terrible, perdió su libertad. Ya no sirve para nada. Y entonces Pablo está diciendo, nosotros no podemos ser así.
Cada creyente es útil para el Señor. Y no podemos perder esa utilidad dejándonos atrapar por las cosas de esta vida, por muy necesarias que sean, por muy legítimas que sean. Mire, querido hermano, voy a decir algo que quizás no sea tan popular, pero que antiguamente se enseñaba muchísimo y yo no le encontraba toda la razón, pero que en el día de hoy también se dice y pareciera que ya no tiene tanta aceptación. Y incluso hay hasta reclamos por esto que voy a decir. A veces yo escuché, me crié, cuando me convertí, que los hermanos mayores decían, si usted va a estar en un trabajo donde se le requiere trabajar en una jornada de tal manera que no lo deje ir a las reuniones, busque otro trabajo. Aunque sea muy bien remunerado en el que esté, pero busque un trabajo donde le permitan ir a las reuniones, donde usted pueda servir al Señor con libertad. Y no solamente sea un creyente de los días domingos nomás, sino que en la semana, en los días de reunión, lo puedan ver. Y yo no le encontraba toda la razón. Y uno decía, realmente es así, uno tiene que prioridad el Señor, y el Señor le dará a uno un lugar donde realmente tenga tiempo para dedicarse a las cosas de Él. Pero si uno dice esto ahora, escucharemos argumentos como que los trabajos están tan escasos, hermano. Y si me ofrecieron un trabajo con un horario de 12 horas, tengo familia que alimentar, tengo arriendo que pagar. ¿Qué quiere que haga? ¿O usted me va a proveer de dinero para pagar el arriendo? Tengo que aceptar ese trabajo nomás. Y a los hermanos los veré el día domingo nomás. Si es que no me toca trabajar el domingo. Porque si me toca trabajar el domingo tengo que ir. Bueno, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué no me puedo enredar en los negocios de esta vida? ¿Por qué? Mire el por qué. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, el que cumple, el que es soldado en la milicia de Jesucristo, lo que tiene en mente o el objetivo de ese soldado es agradar a aquel que lo enroló, a aquel que lo enlistó en este servicio. Y ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Mire, si yo preguntara aquí, ¿quién de nosotros quiere agradar al Señor? Yo creo que todos levantaríamos la mano, y no solamente un dedo, los 10 dedos. Todos diríamos, yo quiero agradar al Señor. Todos queremos agradar al Señor. Si yo preguntara, ¿alguien de aquí quiere desagradar al Señor? Todos nos quedaríamos con las manos abajo y diríamos, no, ninguno de nosotros quiere desagradar al Señor, pero todos queremos agradar al Señor. Bueno, hermano, no se enreden los negocios de esta vida. Y eso va a agradar al Señor. Hay un versículo que hasta lo cantamos muchas veces. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Y lo cantamos y se lo enseñamos a los niños a veces en la escuelita dominical. ¿Creemos eso? ¿Lo creemos? ¿Realmente creemos que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, primeramente, todo lo otro será añadido? ¿Lo creemos?
Eso es lo que ha prometido aquel que nos tomó como soldado en su milicia. Dice, a fin de agradar. Eso significa a fin de complacer, a fin de sentir esa aceptación, ese agrado que el Señor tiene, esa aprobación que el Señor tiene con aquel que no se enreda en los negocios de esta vida, sino que quiere ocasionarle un contentamiento, si lo pudiéramos expresar así. Quiere que nuestro capitán se sienta alegre, se sienta orgulloso de aquel que lo enlistó y no se enredó en los negocios de esta vida, porque lo ha considerado, ya que dice, lo tomó, él me tomó, él lo tomó. Y al tomarlo a usted, él consideró que usted puede ser un buen soldado de Jesucristo. Y como buen soldado de Jesucristo le da una instrucción. No se enrede, no se deje atrapar por los negocios de esta vida, por muy legítimos que sean. Mire lo que dice el escritor a los hebreos, algo similar en esta expresión. Mire, se la voy a leer, dice así. Por tanto, estoy leyendo Hebreos 12:1, dice, por tanto, después de haber hablado de los héroes de la fe, de aquellos hombres que le creyeron a Dios, pero no solamente le creyeron a Dios para ser salvo, sino que le creyeron a Dios en su vida cristiana, en su vida de fe, en su vida de devoción a Dios, que es una cosa muy diferente. Mire, la salvación es un acto de fe. O sea, yo ejerzo fe en un momento determinado, en una persona determinada, Jesucristo. Eso lo hice un día determinado, en una hora determinada y a una persona determinada, en Jesucristo. Soy salvo, me salvo de la eternidad. Pero de ahí en adelante tengo una vida cristiana que vivir. ¿Y cómo la vivo? ¿Cómo vivo esa vida cristiana? Pablo dice no por vista, sino que por fe. Y esa fe ahora ya no es un acto de fe en un momento determinado, sino que es una actitud constante, continua, de confianza en aquel que me salvó y que va a ser poderoso para sostenerme en el día a día, en mi vida nueva. Bueno, esto segundo que acabo de decir, es lo que sale aquí en Hebreos capítulo 11. Hombres que de manera continua, permanente, día a día, comprobaron que aquel Dios que los justificó también fue poderoso para sostenerlos en el día a día, hasta el último suspiro de sus vidas en este mundo. Y entonces, el escritor dice, habiendo pasado toda esa lista, dice ahora, por tanto, capítulo 12, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, es decir, saquémonos, lancemos lejos todo el peso, y agrega, y el pecado que nos asedia. Por lo tanto, el peso es una cosa y el pecado que nos asedia es otra cosa. El peso son las cosas legítimas que a veces entorpecen nuestra carrera cristiana. Y aquí el escritor dice, debemos despojarnos de todo el peso que a veces nos entorpece en nuestro servicio,
al Señor. Entonces, hay que hacer ajustes en nuestra vida cristiana, hermano. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que hacer ajustes, Timoteo. Hay que examinar nuestra vida, cómo la hemos llevado hasta el día de hoy, cómo hemos vivido, hermano. Mire, yo sé cómo yo he vivido. Yo no sé cómo usted ha vivido, pero usted lo sabe y eso es importante. Usted sabe cómo usted ha vivido, el Señor sabe cómo usted ha vivido y hay que hacer ajustes para agradar a aquel que nos tomó. Nos tomó, habla de la consideración que el Señor tuvo para con usted, para conmigo, para con Timoteo. Nos tomó para enlistarnos en su milicia. Usted es soldado de Jesucristo, hermano. Hermana, usted es soldado de Jesucristo. Agrade a aquel que lo tomó por soldado. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor para dar por terminada esta reunión. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Realmente nos damos cuenta y nos anima el considerar lo que tú has hecho por nosotros. No solamente enviaste a tu Hijo para que Él pudiera ser nuestro Salvador, sino que también Él experimentó toda esa oposición, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora Él nos ha hecho soldados de Jesucristo. Y Padre, nos damos cuenta que nuestro general ha transitado el camino, ese camino que quiere que ahora nosotros transitemos, pero con la ayuda de Él, que ya pasó por Él primero. Gracias, nuestro Dios. Realmente te damos las gracias por este Salvador tan grande, por aquel que es el ayudador, aquel que también nos dio de su Espíritu, el Espíritu Santo, para ayudarnos a vivir y a correr la carrera que tenemos por delante. Padre, te damos las gracias. Cuánto nos gustaría que cada uno de nosotros, tus hijos, pudiéramos apreciar estas verdades, hacer los ajustes que tengamos que hacer para agradarte a ti, que nos has tomado por soldado. Pero también pensamos en amigos nuestros que aún no han creído, que ellos puedan darse cuenta y ser despertados a su realidad espiritual y puedan volverse a aquel que murió por ellos en la cruz. Padre, te rogamos esta cosa, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.